Vale, pues esta es la parte 2 del video de explicación de las bases de datos. E hice hacer otro video porque tenía mucho material por explicar y me gustaría hablar de todos los temas que tengo acá para hablar. Vamos a seguir hablando de la evolución histórica. En 1960, Charles Babbage desarrolla el IDS, que es un modelo en GRE que esto permitió a la creación de los estándares en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Es algo parecido como decir los lenguajes de programación, pero tiene su similitud, ¿no? Es como una manera de uno interactuar con estas bases de datos. MySQL implantó un estándar al competir con otros dispositivos de bases de datos. Este funciona como un modelo de cliente a servidor. Esto quiere decir en pocas palabras que los ordenadores que se instalen y se ejecuten con este software funcionan como un gestor de datos. Wow. Las bases de datos orientadas a los objetos supusieron herramientas como las llamadas Access y Excel. También me acuerdo que el semestre pasado estaba viendo una materia de programación que se llama C Chart, que también tenía que ver con esta serie de objetos en movimiento, algo así parecido. Mi SQL integra las expresiones regulares, consultadas y recursivas entre otros servidores. Los conceptos, acá hice una pequeña lista de los conceptos de las definiciones de lo que hablamos anteriormente con esta explicación de la evolución histórica. IDS es un sistema de gestión de base de datos. Se abre sistema centralizado que desarrolla para controlar la reserva de los vuelos. Es decir, claro, pues no sé si ustedes han volado, yo he tenido la oportunidad de volar pues varias veces en avión y pues todo pues este mecanismo se hace por internet, ¿no? Tú compras tu tiquete por internet, todo esto se genera una base de datos con tus nombres, con tus datos, con tu destino, con tu hora. Entonces, para hacer las reservas o las compras anticipadas, pues todo esto se maneja por el sistema de Sabre, que es como una base de datos que almacena toda tu información y toda la información de los vuelos. Oracle es una empresa que evoluciona tras el aporte de IBM. Sistema R, que es la evolución del Sabre como un sistema de gestión. Mi SQL llega como una base de datos relacional originalmente de open source. La base de datos en GRE definen algunos estándares mínimos, como las celdas, los registros, los campos, algo parecido en Excel, los cuales se conservan los registros sobre los enlaces a otros datos. Es decir, se comparten esa información a otros datos mediante enlaces o conexiones, como por ejemplo lo que vimos anteriormente con las tablas, que si una tiene una conexión con la otra, esta se vincula. Las bases de datos relacionales permiten agrupar en tabla los registros y relacionar o enlazar con otras tablas, que fue lo que mencioné ahorita. Y la base de datos jerárquica, que son los enlaces que se producen de una raíz y a su vez en ramificaciones. Es decir, que tenemos unas tablas que se están organizando con unas líneas. Toda esta cuenta con una organización que se llama ramificación. Es como decir un mapa conceptual que cada una va teniendo como su orden, ¿no? Ahora vamos a ir por la aplicación. Las bases de datos son ampliamente utilizadas. Hoy funciona como si un sistema bibliotecario o de archivos se tratase, es decir, son como libros digitales de gran información que se almacenan. Cuya la integración de la información se puede agregar, editar, consultar y frecuenciar los datos, aunque esto depende, ¿no? Hay una serie de bases de datos que se pueden modificar y otra serie de bases de datos que son solo lecturas. Por ejemplo, hemos visto los archivos de PDF, que la mayoría pues, no se pueden editar, es únicamente para visualización. Se pueden editar cambiándolo a Word, por ejemplo, que se pueda editar. Esto es un claro ejemplo. Pueden ser aplicables a un sistema de usuario de una plataforma, al registro de estudiantes de un instituto, relacionándolos con sus correspondientes cursos y demás datos. La información desde un aplicativo móvil, web o de escritorio como una red social o un videojuego, el cual ya el registro de puntaje, logros, progreso asociado a una persona. Claro, es como por ejemplo pues, estos videojuegos que jugamos, que estamos en el nivel 1, pasamos al nivel 2, 3, 4, 5, que hemos obtenido una serie de cosas, todo esto va almacenando información. Seguimos. Opinión personal. En mi opinión personal, las bases de datos son un elemento muy importante porque hoy en día todo funciona a través de base de datos, como por ejemplo los videojuegos.
Necesitan una base de datos cuya característica y función es guardar la información y protegerla, como decir el progreso del juego, ¿no? Una base de datos está almacenada en nuestro dispositivo móvil. Claro, nuestro dispositivo móvil cuenta una base de datos, nuestra laptop, nuestra computadora, nuestra MacBook cuenta con una base de datos, porque si no tuviera base de datos, pues no podríamos guardar información, el cual cuenta con una serie de datos administrados por el sistema operativo y y otras que son manejadas por el usuario. Es decir, dichas características y funciones que son modificables, y es que hay funciones que se pueden modificar, que vienen del sistema, que se pueden modificar, como hay otras que no se pueden modificar, que son únicamente propias del sistema, que vienen codificadas con el sistema y no se pueden editar, por decirlo de esta forma. Todas estas bases de datos se encargan de el almacenamiento de datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica, es decir, no solo las bases de datos se encargan en guardar información, sino que éstas se conecten entre formas lógicas. Es como, por ejemplo, un ejemplo, hablemos de una marca de teléfono Xiaomi, hablemos de un modelo, puede ser XX, el modelo X de los dispositivos Xiaomi están almacenados en una sola unidad, y los Samsung A20, un ejemplo, están almacenados en otra unidad. Esto es para que cada una tenga una conexión lógica, se pueden separar los Xiaomi a este lado, los Samsung a otro lado, los de la mitad los de Huawei, todo esto para que sea una unidad lógica. Las bases de datos son utilizadas en cualquier manera que sea factible su uso. Literalmente todo lo que usamos o tenemos tiene base de datos, porque todo necesita que la información esté guardada y podamos tenerla de manera organizada. Como por ejemplo, antiguamente contábamos con estas memorias de almacenamiento. Hace harto haya visto que que existió un tipo de almacenamiento grande, como un cuadrado, que nos permitía almacenar 5 o 10 megabytes. Y hoy en día con una micro CD o con una USB podemos almacenar bastante información con una cantidad mucho menos. Entonces es como lo que ha venido evolucionando. Sea la información que tiene nuestra computadora, nuestro celular, así sea una micro CD, una USB, los sistemas de bases de datos de las empresas, pues todo esto son bases de datos, todo esto se ha generado, pues puede ser que no del todo tenga la misma, bueno, el mismo significado, pero tienen muchas similitudes porque todas se basan en el almacenamiento de la información. Entonces, esta ha sido mi explicación. Universidad Nacional Abierta a Distancia. Muchísimas gracias por su atención.